Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra webinar de hoy. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy. Vamos a comenzar en breve. Vamos a dar unos 5 minuticos a que terminen de conectarse las personas invitadas. Y 9:05 hora de Bogotá ya estaríamos comenzando la reunión. Muchas gracias de antemano por acompañarnos. Creo que va a ser una sesión muy interesante para todos y esperamos que, por supuesto, saquen muchísimo provecho de este espacio. Entonces, en unos minutos comenzamos y bueno, y cualquier duda, pregunta que tengan, por favor, está el espacio del chat, lo pueden hacer en ese espacio. Al final vamos a tener alguna sesión para poder contestar preguntas o dudas que vayan surgiendo de la sesión.
Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestra webinar del día de hoy. Bueno, hoy vamos a estar hablando y haciendo un lanzamiento oficial de una nueva tecnología de monitoreo ambiental que consideramos va realmente a transformar la forma como medimos calidad del aire. Diría que no solamente en Colombia, sino diría que va a tener un impacto a nivel global, pero evidentemente nuestro esfuerzo va a estar en nuestro país, en nuestra región. Hoy nos va a estar acompañando, de hecho, Jorge, Jorge Godoy. Jorge Godoy es el gerente de toda la parte de ventas y mercadeo de Beter, que es la empresa que queremos hablar el día de hoy, la tecnología que queremos mostrarles el día de hoy. Y quien nos va a estar acompañando no solamente también para compartir un poco acerca de quiénes son ellos, sino también para aportar en ciertas partes de la reunión donde consideremos que haya espacio para que, por supuesto, él pueda contribuir con su experiencia y con la experiencia que ellos han tenido. Em, bueno, esta reunión, digamos que la quiero comenzar como gerente de Hightech. La quiero comenzar primero entendiendo quién es Hightech, muy brevemente, porque creo que va a ser importante para entender el por qué llegamos a Beter y a esta tecnología. Hightech, desde que fue fundada y en los 30 años que ya en el mercado, ha tenido un propósito muy claro que ha sido mejorar la salud y el ambiente de las personas. Y creemos que esto se puede hacer a través de la tecnología, especialmente de lo que son las últimas tecnologías para monitoreo y para gestión de este tipo de riesgos que afectan salud y el medio ambiente. Y por supuesto, creemos que esto al final y en el largo plazo va a salvar vidas y va a crear una cultura de prevención. Y en esto es en lo que nos hemos enfocado. Entonces somos un equipo que ha trabajado durante muchos años y que de hecho nuestra misión está enfocada en esto, en poder ofrecer soluciones integrales y de alta tecnología. Lo que queremos evidentemente es que las empresas o los diferentes sectores o industrias en el país sigan creciendo, sigan creando valor de las diferentes formas como lo hacen, pero de una manera responsable y sustentable con el menor impacto tanto en la salud de las personas como el medio ambiente. Y es por eso que nos hemos esforzado en trabajar con los mejores proveedores y siempre estar buscando cuáles son esas tecnologías que consideramos van a revolucionar el mercado. Y cuando hablamos de revolucionar el mercado, hablamos de el impacto que van a tener, en este caso, en el caso de Colombia, el impacto que van a tener en el tema de calidad del aire. Y es por eso que llegamos a Beter, que para mí es un placer y créanme que estoy muy emocionado y muy apasionado por este tema y por tener esta tecnología aquí en Colombia y creo que va a ser un diferencial importante. Y por eso fue que llegamos a Beter, a una tecnología de monitoreo ambiental que creemos es el siguiente paso para poder realmente identificar y resolver muchos problemas que tenemos en nuestra región. Jorge, te quiero dar la palabra. Me gustaría que nos hablaras un poquito de Beter y de quiénes son ustedes y un poco de dónde vienen y por qué digamos que llegamos a concretar esta relación que estoy seguro va a traer muchos beneficios para nuestro país. Vale, pues Nicolás, muchas gracias por la invitación. La verdad es que nos sentimos honrados porque de hecho hace relativamente poco comenzamos la empresa de Nota con ustedes, con HiSec, y la verdad, con Hightech, perdón, y la verdad es que ha resultado sorprendente ver tanto movimiento, tanta actitud, tanta recepción hacia lo que son los equipos y demás. Y bueno, a ver, no me quiero enrollar demasiado en la presentación de las empresas y demás, porque pues eso se va a ir descubriendo a medida que vaya pasando la charla. Sin embargo, de una forma muy rápida, justamente denota que nosotros llevamos más de 40 años en el mercado de la calidad del aire y de las mediciones aquí en España. Se encontró con Hightech queriendo dar la internacionalización de productos de tipología llevadas hacia la medición de la calidad del aire muy tecnificadas. Y aquí fue donde nosotros vimos algunos temas que resultaron bastante importantes y que definitivamente Colombia tenía que tener.
Muy seguramente la gran mayoría de las personas que están aquí visitando este webinar son de Colombia. Sé que hay otras personas del exterior y definitivamente el punto de la calidad del aire, el desafío global que a la que se está enfrentando el planeta, básicamente no diferencia fronteras, no diferencia razas, no diferencia lenguas, no diferencia absolutamente nada. El tema es un tema complejo que, si bien ya estamos comenzando todos a abordar, definitivamente está dando también pasos muy interesantes para que lo que está sucediendo en la actualidad, pues por supuesto pueda verse un poco afianzado. Tengo una presentación muy corta que que les quiero compartir justamente con todos los temas de lo que es el desafío que se está planteando en este momento, ¿vale? Mm, Aquí yo les quiero plantear, por favor, imaginemos a María, simplemente, una madre soltera que vive en la zona urbana de Lima, Perú, densamente poblada, donde el NO2 está más o menos en unas 52 micras, el particulado 2.5 en 50 micras, básicamente algo que es invisible para ella. De hecho, estas métricas no le significan absolutamente nada, pero ustedes que me están escuchando, sí saben que es algo bastante serio. Sin embargo, es igual. Esto para ella, aunque es invisible, va a afectarla, ¿vale? Todos los días ella lleva a sus hijos a la escuela, luego se dirige a su trabajo en el centro de la ciudad, donde a lo largo del camino hay un tráfico intenso, donde las fábricas emiten humo constante y sin darse cuenta, María y sus hijos están respirando un aire absolutamente lleno de contaminantes. ¿Qué es lo que sucede? Van pasando los años, María está en un hospital con graves afectaciones respiratorias, tiene asma crónico, bueno, y puede que más. Es algo que suena complejo, pero en este escenario definitivamente es una realidad diaria para millones de personas que estamos en todo el mundo. E infortunadamente todo lo vivimos. Bien, ustedes están viendo algo en este momento y fueron algunos recortes de algunos periódicos online y la verdad es que era una pena que yo tenía demasiado para escoger. Entonces estos temas se vuelven mucho más complejos cuando nosotros lo comenzamos a vivir. Si nosotros estamos hablando con respecto a la calidad del aire como una preocupación mundial, según lo que pasa o según lo que comenta la Organización Mundial de la Salud, el 90% de la población del planeta respira aire que excede los niveles de contaminación recomendados. Las partículas finas, 2.5, 10, los óxidos de nitrógeno, el ozono, esos son algunos de los contaminantes que son más comúnmente peligrosos con los que infortunadamente tenemos que convivir. Esto, por supuesto, genera padecimientos complejos, padecimientos respiratorios, cardiovasculares, cáncer, como le comentaba. Y sabemos que esto afecta de muy buena forma a adultos y a niños y sobre todo a los más pequeños, sobre todo a los más chiquitines, ¿vale? Y sin hablar de los niveles de ruido que se imprimen en las ciudades cada día, que resulta en ocasiones perturbador en cualquier lugar en el que se conviva. Latinoamérica, por supuesto, no está exenta de ninguna manera para estos problemas. En ciudades como Ciudad de México, en ciudades como Sao Paulo, en Lima, en Bogotá y sin contar otras, los niveles de contaminación del aire son alarmantemente altos. La urbanización acelerada, el aumento del parque automotor, la falta de regulaciones estrictas en este sentido han llevado a que la situación realmente se vuelva un tanto más crítica. Y según datos de la OMS, algunas ciudades latinoamericanas tienen niveles de particulado 2.5 que superan hasta 5 veces los límites recomendados. La verdad que eso suena bastante complicado. Si aterrizamos un poco más a Colombia, hablando de nuestro país anfitrión, ciudades como Bogotá, ciudades como Medellín enfrentan desafíos que son significativos en cuanto a la calidad del aire. Bogotá, por su altitud y tráfico constante. Medellín, por su geografía de valle que atrapa los elementos de contaminación, son ejemplos claros
de cómo la calidad del aire puede deteriorarse muy rápidamente. Según el IDEAM, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales en Colombia, los niveles de PM2.5 de estas ciudades a menudo superan esos límites que son seguros y están poniendo en riesgo la salud de los millones de colombianos. Entonces, eso es algo que ya se va viendo. Ahora, sucede que si bien la situación sí que es crítica, ahí es donde aparecen personas, entidades, empresas tipo high-tech como Beter, que se dedican más que nada a apoyar el mejoramiento de la calidad del aire. Que ven que esta no es una batalla perdida, pero que exige que actuemos con muchísima premura. Aquí es donde de lleno entran en juego nuevas tecnologías avanzadas y las soluciones inteligentes para las ciudades, que ya se están apostando y ya han comenzado a crear esas ciudades interconectadas en todo el planeta, en menor o mayor medida, por supuesto, dependiendo cada ubicación, dependiendo el continente, dependiendo sus economías, las famosas y ya llamadas Smart Cities, que utilizan estas tecnologías de última generación para monitorizar, para analizar, para permitir toma de decisiones para el mejoramiento de la calidad de aire en tiempo real. De hecho, para la calidad del aire, los sistemas Smart Cities usan una variedad muy interesante de sistemas de interconexión para la monitorización de contaminantes. Y bueno, les quiero mencionar algunos muy pocos. Está las redes de sensores de calidad del aire, que pueden ser estaciones fijas de calidad del aire, estructuras que son importantes instaladas en ubicaciones estratégicas para monitorizar continuamente la calidad del aire. Y también hay sensores, los sensores tipo portátiles, que en un momento los van a ver con un poco más detalle, dispositivos como las estaciones Beter que pueden ser movidos y desplegados en diversas áreas según sea necesario. Las plataformas de análisis de datos y los manejos que se generan que ayudan con recopilación y análisis de grandes volúmenes de datos donde se identifican patrones, donde existen tendencias gestionadas por Big Data y esto muy unido a la inteligencia artificial, muy unido al Internet de las Cosas, al Internet of Things, ayudan a que a través de algoritmos de aprendizaje automático y técnicas Machine Learning se puedan predecir niveles de contaminación para evaluar impacto en diferentes políticas, de hecho para evaluar distintos factores dentro de una misma estación de calidad. Solo una estación de calidad puede tener cientos de variables que hacen que cada uno de los datos cambie de una forma importante, pero que a partir de la inteligencia artificial, técnicas machine learning y la interconexión apoyen esa parte, ¿vale? Los sistemas GIS, la información geográfica que se tiene a través de mapeo, de visualización, de la creación de mapas interactivos que muestren niveles de contaminación en diferentes áreas de la ciudad. Y con análisis espacial evalúa el impacto de fuentes específicas de contaminación para que se planifiquen intervenciones. ¿Bien? Los sistemas de gestión de tráfico, donde hay semáforos inteligentes, se ajustan tiempos de cada uno de estos semáforos en función del nivel de contaminación para permitir flujos de tráfico dentro de las zonas que se vayan a realizar. Algo que aquí aplica en España llamado zonas de bajas emisiones, que básicamente son restricciones de accesos, restricciones vehiculares a ciertas áreas de la ciudad para que vehículos contaminantes no puedan ingresar o hasta un cierto tiempo o en limitaciones pueda generarlo. Y eso se toma basado en la calidad del aire que se esté planteando en las ciudades. Y por supuesto los sistemas de participación ciudadana, donde a partir de aplicaciones móviles, a partir de plataformas, permite que los ciudadanos puedan reportar fuentes de contaminación y recibir alertas de calidad del aire y puedan generar algún tipo de facilitación para la comunicación directo entre lo que es el gobierno, lo que es una entidad, lo que es el país y lo que son sus ciudadanos, ¿vale? Ahora,
sobre lo que son las estaciones portátiles BETER, sin ir demasiado lejos, porque definitivamente es algo que quiero que conozcan un poco más de mano de Nicolás. En este contexto aplica mucho para lo que representan los sistemas Smart Cities, estas tipologías de equipos portátiles, donde por supuesto destacan las estaciones compactas de medición de calidad del aire, y aquí nacen como un complemento a las estaciones de referencia que existen en ciertas partes de cada una de las ciudades del mundo, pero que permiten también generar mayor versatilidad, estar más al alcance de los municipios, de las regiones, de las ciudades, de poblaciones, de cualquier tipo de locación que se quiera conectar o que quiera generar algún tipo de medición de una forma donde se pueda transportar, medir, pero tener algo muy similar a lo que podría ser una estación de referencia. Aquí es donde las estaciones portátiles se presentan como una solución revolucionaria no solo para la captación de los contaminantes, sino también para el procesamiento, para el resultado de los datos a nivel absolutamente significativo. Que los datos con los que se cuenta, teniendo en cuenta estas estaciones, puedan permitir una diferenciación y sobre todo decisiones que estén que sean altamente aplicables con respecto a una información que realmente dan estas estaciones como ayuda, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Esto crea una red de monitoreo que proporciona datos en tiempo real sobre niveles de contaminación y, por ejemplo, conocer sitios específicos de zonas con mayores emisiones. Ese es el mejor comienzo. Ese es el mejor comienzo para el control de la calidad del aire. Medirlo, pero medirlo bien. Esa es la idea y ese es el objetivo que se tiene con estas tipologías de estaciones. Este tipo de tecnología, combinada con cualquier proyecto Smart City, permite que una ciudad se conecte con lo que pasa a nivel de ruido, con lo que pasa a nivel de tráfico, con lo que hay en cámaras, con lugares, aparcamientos y sobre todo con qué es lo que está sucediendo con la calidad de aire. Permite, por supuesto, también, sin ir tampoco muy lejos, que las fábricas puedan acceder a datos que permitan determinar soluciones reales dentro de sus procesos industriales con respecto a lo que pasa con la población circundante. Básicamente, que no genere una contaminación, sobre todo la más visual, que no genere ruido como tal, que no produzca o que se trate de controlar mucho el esquema de olores. Bueno, y si queremos ir más lejos, por supuesto, permitir que la ciudad actúe con mayor rapidez y con mayor exactitud ante incidentes que involucren el aire que respiramos los seres vivos, por supuesto. Para cerrar, quiero mostrar un tema que, bueno, todos sabemos es de carácter público. Algunas personas lo practicamos, hay otras personas que están llegando a ese punto y es maravilloso porque la calidad del aire se vuelve un desafío para cada ser humano y que requiere soluciones locales innovadoras. Es necesario. Cada persona tirando el plástico en un contenedor amarillo y reciclando está ayudando. Cada estudiante, que seguramente habrán varios en esta charla, cada estudiante pensando cómo su proyecto hace su país mucho más sostenible, cada consultor demostrando a su cliente que las tecnologías pueden ayudar a respirar mejor, y cada empresa, o de hecho cada gobierno, tomando decisiones acertadas a través de los procesos inteligentes, hacen que las Smart Cities y tipología de tecnologías como estas sean cada vez más fundamentales para poder abordar el problema y poder ir apoyando a la gestión que está realizándose en cada uno de los lugares. Al adoptar tecnologías como estas, podemos transformar las ciudades en lugares que sean más saludables, que sean más sostenibles, donde María y sus hijos, así como millones de otros ciudadanos, puedan respirar aire limpio y seguro. Y ya está. Eso es simplemente. Uy, me están llamando, lo siento, pero voy a seguir estar en el punto. Ella es mi Perfecto. chiquitica, si la alcanzan a ver. Gracias por la atención y aceptamos preguntas una vez finalizado el webinar. Muchas gracias, Jorge. Bueno, bueno, eso era una pequeña intervención que me parece importante desde cómo se ve un poco la problemática desde afuera.
un poco, digamos la idea es que yo quiero hablarles desde nuestra experiencia aquí en Colombia. Y para eso, pues claramente se parece un poco a lo que mencionaba Jorge. Jorge tomaba recortes de diferentes periódicos y publicaciones en diferentes ciudades. Estos son específicamente de Colombia. Y para entender un poco qué es lo que está pasando, pues básicamente estos son noticias que tienen que ver con calidad del aire, donde se habla de alertas que hemos tenido que declarar en diferentes ciudades, donde se habla de diferentes informes, donde se habla del riesgo que implica respirar en ciertas ciudades o en ciertas zonas de las ciudades donde nosotros estamos, donde se habla de la cantidad de impacto en términos de muertes y en términos incluso de productividad que puede tener para nuestras ciudades y las consecuencias que puede tener para nosotros, ¿no? Entonces, estos son recortes y como lo mencionaba Jorge un poco, lastimosamente hay mucho de dónde tomar. De hecho, la mayoría de estos son recortes que son del último año. No estamos mirando incluso de ahí para atrás. Entonces, cada vez se vuelve una situación más crítica, más teniendo en cuenta la tendencia que se está dando no solo en Colombia, sino a nivel global, donde se está concentrando el tema poblacional en centros urbanos, desde los centros urbanos cada vez tienen más parte de la población y hay una concentración mayor de personas. Datos importantes y relevantes, algunos mencionaba Jorge, pero creo que es importante hacer énfasis. La Organización Mundial de la Salud en el 2019, de hecho, hablaba de que prácticamente 9 cada 10 personas están respirando un aire que no sigue o que no cumple con las directrices que ellos indican. Es decir, 9 cada 10 personas estamos respirando un aire que no debería ser el aire que debemos respirar. Asimismo, también se habló en ese momento de que más o menos teníamos un estimado de 4,2 millones de muertes prematuras que estaban siendo influenciadas por esa contaminación del aire externo. Hay otro tema de contaminación también de aire interno, pero eso solamente estamos hablando de exteriores. Y el 89% de esas muertes prematuras, de hecho, estuvieron concentradas en países de ingreso bajo y mediano. Entonces se vuelve un problema no solo de salud, sino incluso un problema social, en el cual lastimosamente nuestra región y nuestros países encajan por ser un país que hace parte de estos ingresos bajos y medianos. Las muertes prematuras asociadas a contaminación, hay diferentes afectaciones que tiene el tema de contaminación del aire. No quiero entrar en mucho detalle, pero algunas de los efectos que puede tener, efectos en el tema de nuestro sistema circulatorio, accidentes cerebrovasculares, enfermedades pulmonares, infecciones respiratorias, aumento del riesgo de desarrollar algún cáncer. Hay diferentes, digamos que, enfermedades que se van dando. Y la parte más preocupante es que cuando se manifiesta una enfermedad de esta, estamos hablando de que la persona estuvo expuesta a un aire que no era el que debería estar respirando durante muchos años. Entonces, cuando tenemos datos de enfermedades, estamos teniendo datos que en realidad están reflejando un problema de años atrás. Entonces, la pregunta es realmente van a ser esos problemas que vamos a tener que afrontar en los años que van viniendo. Ya entrando más específicamente en el caso de Colombia, aparte de tener un tema de salud, tenemos también un tema de productividad y un tema de impacto económico. Para el 2021, el Departamento Nacional de Planeación habló de que se estimaba que 8.000 muertes al año estaban asociados a la mala calidad del aire. Y esto tiene un costo aproximadamente entre el 1 y el 2% de nuestro Producto Interno Bruto. Eso es importantísimo también porque está afectando también el desarrollo de nuestro país y por supuesto, adicional al tema de causar muertes, está teniendo un impacto importante en nosotros y en el desarrollo, digamos, de diferentes sectores y partes de nuestro país y afectando nuestra productividad. Dentro de otros estudios, el Instituto Nacional de Salud, enfocado obviamente más en el impacto netamente de la salud que tienen, estiman que estos factores de riesgo ambiental provocó aproximadamente 15.600 muertes, de nuevo asociadas a diferentes enfermedades, entre ellas, por supuesto, muchas asociadas a temas pulmonares y desarrollo de enfermedades como el cáncer. ¿Cuál es el marco regulatorio? Y aquí un poco es contar como la experiencia también que hemos tenido nosotros. Hightech viene de este marco regulatorio, es decir, hay diferentes, digamos que resoluciones normativas que nos aplican, pero digamos que dos de las más relevantes son estas que menciono aquí, la resolución 2254 de 2017 y el decreto 1076 de 2015.
La primera básicamente establece todo lo que es la parte de la norma de calidad del aire, establece cuáles son los límites, nos va a decir cuáles son los contaminantes primarios o los contaminantes criterios, cuál digamos que son esas concentraciones a las cuales máximo deberíamos estar expuestos como personas respirando el aire donde habitamos. Y por otro lado también está el decreto 1076, que básicamente es uno un poco más global, donde reglamenta toda la parte del sector de ambiente. Entonces, Hightech viene de esta parte regulatoria y dentro de esta parte regulatoria, de hecho, para el cumplimiento de estas normas de calidad del aire, se basa en un protocolo de monitoreo y seguimiento de calidad del aire, que para resumirlo, ese protocolo se compone, así a muy grosso modo, de dos manuales, un manual de diseño de lo que son sistemas de vigilancia de calidad del aire y otro manual de operación. Es decir, uno nos da las directrices de cómo debo diseñar e implementar un sistema de vigilancia de calidad del aire y el otro nos habla de cómo debo operarlo. O sea, una vez ya lo diseñé, lo instalé, lo implementé, cómo lo voy a operar y cómo voy a asegurar que los datos que está generando ese sistema pues sean realmente datos relevantes. Entonces, venimos de este mundo regulatorio y este mundo regulatorio, de hecho, nos habla un poco, está basado como la mayoría de los temas en Colombia están muy basados en lo que ha pasado y lo que sucede en Estados Unidos. Y de hecho la región, no solo Colombia, sino la región de Latinoamérica está muy alineada con lo que sucede en Norteamérica. Entonces tenemos que estos protocolos y estas normas o estas resoluciones están muy basadas también en las directrices o lo que ha, digamos que dispuesto la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos también tiene, digamos que, unos códigos federales que de hecho son transversales a todos los estados de Estados Unidos, donde se habla básicamente de que para yo hacer mediciones de calidad del aire, tengo que enfocarme en dos tipos o dos, digamos que formas de medir. Básicamente puedo medir con métodos de referencia, que son los métodos primarios, donde yo puedo identificar cómo está cierto contaminante, o los métodos equivalentes de referencia. Estos métodos equivalentes de referencia básicamente son tecnologías que han ido saliendo, que la EPA testea y prueba versus la primaria o la referencia y aprueba o certifica que el desempeño de esas tecnologías es similar a estas y que con esas tecnologías puedo implementar, digamos que mediciones de este tipo. En términos muy generales, los métodos de referencia son casi todos métodos de muestreo, es decir, estoy teniendo datos, prácticamente un dato cada 24 horas de un parámetro específico. Cuando hablo de los métodos equivalentes, estoy hablando de equipos ya automáticos que puedo tener datos incluso cada hora o incluso algunos cada 5 minutos. En el panorama de Colombia respecto a este tipo de estaciones o este tipo de equipos para medición de calidad del aire, tenemos estos datos que para mí realmente son un poco alarmantes en el sentido de que muestran los desafíos que tenemos para realmente identificar los problemas de calidad del aire. El Subsistema de Información de Calidad del Aire, o CISARE, que es del IDEAM, básicamente en el 2018 reportaba que a nivel nacional había 27 sistemas de vigilancia de calidad del aire y de esos 27 sistemas están conformados por 203 estaciones, de las cuales 169 eran fijas y 34 eran indicativas. Para el 2021, esta cifra ascendió a 175 estaciones. Entonces, realmente no está aumentando, digamos que esa red de monitoreo de la forma como sí está aumentando la problemática de calidad del aire y los efectos que está teniendo en nuestro país. Coloco estas fotos porque esta es la realidad de lo que nos engloba, digamos que ese marco legal en Colombia. La realidad es que utilizamos para poder medir estos contaminantes ambientales equipos de este tipo, estaciones fijas, estaciones portátiles, que básicamente por dentro tienen unos rack, un sistema diseñado, unos equipos muy específicos para poder medir diferentes contaminantes, tanto en gases como en material particulado. O utilizamos métodos de referencia, que son básicamente como estos de acá abajo, donde yo lo que estoy haciendo es tomando una muestra y enviándola a análisis a un laboratorio. Entonces, el panorama, para ser puntual, hablando de Bogotá, Bogotá tiene 20 estaciones de monitoreo de calidad del aire.
O sea, Bogotá, una urbe del tamaño que es, con una densidad poblacional como la que tiene, con los problemas que tiene de tráfico, entre otros, de planeamiento territorial, entre otros, tiene 20 estaciones. Lo que es Medellín y la zona del Valle de Aburrá tiene 30 estaciones de monitoreo, que de hecho es una de las zonas que ha estado de pronto más en el ojo público por lo que mencionaba un poco Jorge de su topografía, que amplifica aún más los temas de calidad del aire. Entonces estamos hablando que en dos ciudades o en dos regiones muy específicas del país tenemos casi el 30-35% de las estaciones que hay en todo el país. Entonces esto realmente lleva a la problemática que nosotros hemos visto y que compartimos con Beter. Y esa problemática básicamente es que no estamos dando abasto, ni siquiera para poder realmente identificar el problema de calidad del aire que hay en nuestras ciudades y en nuestro país. ¿Por qué está esa problemática? Básicamente porque esas estaciones de calidad del aire tienen unos costos muy elevados de instalación. Entonces, como les digo, Haití viene del mundo regulatorio. Es una estación de estas, con su shelter, con sus equipos, como realmente debe estar, digamos que diseñada, estamos hablando de un costo cercano a los 1.000 millones de pesos, incluso más, también puede ser un poco menos, dependiendo la cantidad de contaminantes que yo voy a medir, dependiendo, digamos que un poco de cómo es el diseño de esa estación. Pero vamos a tomarlo como un promedio. Entonces tenemos un costo elevado de inversión inicial para poder tener una estación monitoreando. Pero el problema no es solo ese, el problema es que esas estaciones tienen un costo elevado de mantenimiento. Entonces estoy hablando que de esa inversión inicial, yo como entidad, y es más difícil cuando soy una entidad pública, de hecho, tengo que presupuestar que un 15 o un 25% de ese costo inicial se me va a ir en tema de mantenimiento de estaciones. ¿Qué es mantenimiento de estación? Los equipos necesitan repuestos, los equipos necesitan consumibles, necesito gases para poder hacer las calibraciones, necesito equipos para poder verificar los diferentes instrumentos, necesito tener un plan, usualmente estos instrumentos están acreditados ante el IDAM, necesito tener todo el presupuesto para mantener mi acreditación, entre otras cosas. Adicional a esto, tengo costos muy elevados de operación y cuando hablo de costos elevados de operación estoy hablando de que estas estaciones son estaciones de un gran tamaño. Necesito un espacio urbano donde yo pueda colocarla. Y de pronto eso es fácil en ciertas ciudades, pero en ciudades y en zonas, por ejemplo, Bogotá o Medellín, donde además no hay espacio y el espacio es costoso, se vuelve de hecho un costo importante, incluso una dificultad para poder colocar este tipo de estaciones. Requiero una obra civil, requiero poder instalar la estación. Hay temas de seguridad que son muy propios de nuestra región. Necesito hacer un cercamiento, proteger la estación, entre otras cosas. Temas de energía. Eso es algo que a veces cuando se presupuesta no se mira. Pero una estación de estas, se los digo por experiencia que hemos tenido con este tipo de estaciones, una estación de estas, por ponerles un número, mensualmente puede tener un consumo solo de energía de 2-3 millones de pesos, solo de consumo de energía. No estamos hablando de ninguna otra cosa más. Y por supuesto, operar estas estaciones no la puede hacer cualquier persona. ¿Qué quiere decir esto? Que necesito personal técnico muy especializado para operarlas, para mantenerlas funcionando y para poder procesar todos los datos y todo lo que genera a llegar a realmente tener información relevante. ¿Y esta problemática qué hace? Pues que tengamos pocas estaciones. Realmente 20 estaciones para Bogotá son muy pocas. Y fuera de eso, asumiendo que las 20 estaciones totalmente todas están funcionando correctamente y a su 100%, que es una situación que en nuestro país no ocurre. Muchas veces hay 20 estaciones, pero las 20, un gran porcentaje no están funcionando por temas de presupuesto, por temas de costos, por temas de operación. Esto, sumado a la problemática que ya venía comentándoles, del impacto que tiene en la salud humana, del daño también que produce en la parte de ambiente, en temas de degradación de ecosistemas, en tema de pérdida de biodiversidad y otros impactos que tiene la contaminación. Y también en el impacto del clima, que es un tema que cada vez toma mayor importancia, todo el tema de cambio climático y todo el tema de alteración también de patrones climáticos que tiene la contaminación, hace que el problema sea básicamente un poco esto que es lo que hemos identificado. Y realmente no vamos a poder resolver el problema de contaminación y el problema de calidad del aire si no conocemos qué es lo que estamos enfrentando. Si no tenemos el conocimiento de qué es lo que enfrentamos, realmente no vamos a poder resolverlo. Y aquí es justamente donde entra Beter y donde entra lo que nosotros creemos que va a ser realmente una solución
no planteada desde que reemplace las estaciones regulatorias, pero sí que complementa muy bien y que nos va a permitir tener muchos más datos, incluso para optimizar muchos de esos sistemas de vigilancia de calidad del aire que ya tenemos instalados. Y la solución que hoy queríamos presentarles y mostrarles es Better. Better es esto que tengo yo acá. Así es como se ve y como visualizamos nosotros desde Hightech, que es la solución para esta problemática que les planteamos. Better es un nodo inteligente de monitoreo de calidad del aire. Es este pequeño nodo que yo tengo aquí en mis manos. Realmente es todo lo que necesito para monitorear diferentes parámetros de calidad del aire. Y funciona de una manera muy particular. En estos temas de estaciones indicativas, que esto hace parte de una estación indicativa, hay varios puntos que vamos a tocar, pero uno de los más importantes es cómo hago yo para asegurar que esto tenga buenos datos. También hemos tenido experiencia como Hightech con diferentes marcas que trabajamos antes de Beter. Y les puedo decir con total honestidad que sí había una diferencia o sí existen diferencias importantes entre muchas de estas estaciones indicativas y las estaciones regulatorias en términos del resultado y de qué tan parecido eran los resultados. Y era una de las preocupaciones que de hecho teníamos. Y por eso cuando encontramos Beter nos encantó la tecnología porque la forma como ellos trabajan los datos es bastante diferente. Efectivamente tengo un nodo con unos sensores básicos, es decir, tengo de hecho un cartucho que está acá en la parte de abajo, donde yo voy a poder monitorear diferentes parámetros. Parámetros como gases, material particulado, variables de meteorología, ruido ambiental, entre otros. Pero la diferencia clave, Beter, es cómo hago yo para poder tener datos que tengan correlaciones incluso del punto 95, en algunos sensores incluso el punto 98, respecto a tecnologías que no son indicativas, sino son regulatorias. Y aquí es donde entra la parte de el esquema como trabaja Beter. Beter tiene una serie de sensores que, digamos, toman una data en crudo, eh, que aquí es donde yo creo que ha habido un error de pronto en concepto de las tecnologías indicativas versus de las tecnologías regulatorias. Digamos que un poco lo que han tratado de hacer las tecnologías indicativas es voy a colocar un sensor que funcione de la mejor manera posible. Pero hay que ser totalmente honestos. Con este tipo de sensores que hechos son electroquímicos, por ejemplo, para el tema de gases, no hay manera de que yo pueda optimizar de por sí un sensor para llegar a medir como lo hace un equipo regulatorio, como puede ser un equipo de marca Termo o Joriva o Grim o cualquiera uno de estos equipos que tiene una metodología mucho más robusta de medición y que no utiliza sensores de este tipo. Entonces, la mayoría de estaciones indicativas se enfocaron mucho en esto y cómo hago yo para que el sensor, digamos, que funcione muy bien. En Beter, si bien, por supuesto, tengo que tener unos sensores de calidad, la magia no ocurre en los sensores. Los sensores tienen su limitante y desarrollar un sensor para que mida igual que un equipo regulatorio va a ser, de hecho, que el costo de estos mismos vaya a aumentar. Entonces, Beter lo que hace es que tiene dos, digamos que esquemas muy interesantes. El primero es que ellos trabajan con un cartucho completo. Es decir, es un cartucho el que tiene todo el juego de los sensores que mide la estación. Y esto lo hace para poder cumplir la segunda premisa, que de hecho es poder tener un algoritmo de postprocesamiento que está basado, como lo ha mencionado Jorge, en temas de Big Data, de inteligencia artificial. Específicamente, Beter aplica una subparte de inteligencia artificial que se llama Machine Learning. Básicamente, ¿qué es lo que ha hecho Beter? Beter lo que ha hecho es, durante muchos años, recopilar muchos datos, tener nodos como este que se llaman nodos, digamos, madre o nodos referencia, los cuales están comparando y recopilando datos todo el tiempo, no en una estación de monitoreo regulatoria, sino en diversas estaciones. Entonces, datos que han tenido en ciudades como Bogotá, en ciudades como Medellín, en ciudades como Barcelona, en sitios como en Tailandia, en sitios como en Singapur, diferentes ubicaciones que al final lo que hacen es tener una base de datos amplia que cubre un espectro de diferentes panoramas que puede haber cuando uno está monitoreando. Entonces, el juego de sensores es capaz de saber exactamente y jugar con todas esas variables para construir este algoritmo y poder de estos datos crudos llegar a unos datos que realmente sí son muy similares a los de una estación regulatoria. Y ese es el juego y es la clave.
La magia no sucede en los sensores. La magia sucede en que estos datos alimentan un modelo en la nube y ese modelo en la nube es el que toma cada uno de esos datos, la interacción entre ellos y al final como un output me entrega un dato validado mediante este algoritmo que es muy cercano a lo que es una estación regulatoria. Y esto hace toda la diferencia, porque por supuesto me genera una gran cantidad de datos, datos que van a ser confiables y que van a ser muy cercanos a lo que miden las estaciones regulatorias, pero con unos costos operativos prácticamente inexistentes y unos costos de inversión inicial mucho más bajos que lo que les mencionaba estaciones regulatorias. Entonces, aunque el nodo parezca muy sencillo, lo que quiero que se llenen un poco es que detrás, sin entrar, digamos, en detalles ya muy técnicos, pero detrás de su funcionamiento hay mucho tema de investigación y desarrollo por parte de Beter. O sea, Beter tiene personal muy especializado, o sea, doctores que han estado estudiando y que su labor es sacar el mejor dato posible. Esa es su labor. Y lo han hecho a través de esta aproximación. Cuando hablamos de precisión, es una digamos, de las dimensiones más difíciles de conseguir en este tipo de tecnologías, estamos hablando de que esta tecnología puede tener, como les mencionaba, algunos factores o algunos coeficientes de correlación versus estaciones regulatorias de 0,97, 0,95, 0,93, depende de cada contaminante, pero son coeficientes que son bastante cercanos y que son buenos para el tipo de tecnología y el costo del que estamos hablando. Entonces, esa precisión es uno de los pilares de Better y es una de las diferencias clave con otros tipos de tecnología que personalmente en Hightech hemos probado. Y es que tiene la capacidad de realmente darme un dato muy cercano. Esto, por supuesto, se hace o funciona de diferentes maneras, ¿no? Pero digamos que una de las formas de corroborar que esto funciona, o sea, una de los desafíos grandes que tienen estas tecnologías es la parte regulatoria. Es decir, las normativas que existen hoy en día, desafortunadamente, no solo en Colombia, sino en muchas otras partes del mundo, no están tan desarrolladas como la parte regulatoria. Y en países como el nuestro, aún más, donde las normas no avanzan a la velocidad que avanza la tecnología. Aquí les puedo hablar de un ejemplo muy claro, la parte de ruido. La norma de ruido es una norma de ruido que tiene muchos años, que tiene muchos errores y muchas cosas por corregir, que todos los años se habla que hace una nueva norma de ruido y llevamos 10, 15 años esperando que salga, no, no ha salido, no ha salido. Y esto es una limitante para poder resolver estos problemas que en la realidad están ahí afuera y que tenemos que solucionar más allá de lo que dicta una regulación. Entonces, para poder asegurar esa precisión o para poder, digamos que validar esa precisión, Beter básicamente ha hecho varios ejercicios. ¿Qué ejercicios se han hecho? Pues por supuesto, uno es acudir a la academia. A la academia es ir a universidades con renombre, decirle, señores de Cambridge, les voy a entregar una serie de estos equipos. Por favor, ustedes pruébenme estos equipos versus estaciones regulatorias y entréguenme en un reporte, un informe de qué encontraron, cómo les fue. Esto lo han hecho con varias universidades, lo han hecho participando en concursos internacionales como AirLab. AirLab es un concurso donde participan diferentes tecnologías indicativas y de hecho Beter orgullosamente fue el ganador de ese concurso como la mejor estación multiparámetro con el mejor desempeño. Ese concurso no solo mira el tema de precisión, mira muchos otros temas y vamos a ver que el tema de operación y de que sea una implementación fácil también de tecnología es importante, porque no es lo mismo yo decir que tengo una estación indicativa y que tengo que ir todas las semanas a verificar o hacer procedimientos para corregir que los sensores midan bien, a tener una estación como esas donde yo puedo decir, yo no necesito de la estación durante 2 años. Eso tiene un impacto también en la operación de una red implementada con este tipo de tecnologías. También hice un ejercicio de validar estos datos. De hecho, como lo mencionaba Jorge, Denota es una empresa con 40 años de experiencia que maneja muchas de las redes de monitoreo de España y las administra. Y básicamente ellos también han hecho pruebas con estaciones y con esas redes que tienen en España, el gobierno español, comparando las tecnologías y sacando, por supuesto, datos. Y por supuesto con entidades también terceras como un SGS o como un MCERTS, donde yo puedo decir, por favor, certifíqueme el cumplimiento de este equipo o el desempeño de este equipo respecto
a diferentes tecnologías o diferentes normativas que puedan haber. Normativas de este tipo de estaciones indicativas realmente en este momento, más que normas, hay de ciertas guías de buena práctica o desempeño. La EPA tiene una, está enfocada principalmente en material particulado y si no me equivoco, en ozono. Y la Unión Europea también tiene una que está un poquito más amplia, tiene otros gases, y digamos que es un poco más robusta. Pero es algo que está en desarrollo en la parte normativa. Por supuesto, necesito un buen dato, pero necesito tener un monitoreo continuo y necesito tener una herramienta que me permita no solamente tener datos, sino generar información. Y esta es una parte vital que de hecho les quiero mostrar en tiempo real ahorita al final de la presentación, pero lo importante es que con este tipo de estaciones tenemos monitoreo continuo, incluso cada 5 minutos tenemos un dato y podemos tener un volumen de datos enorme para poder entender realmente lo que pasa, bien sea en una región, bien sea en una ciudad, bien sea en un punto específico o crítico, o bien sea en alguna actividad específica que tenga algún sector. La facilidad de implementación. Esto les decía que es algo vital y que de hecho en el concurso de Airlab se evaluaba y que era importante. Y aquí, de hecho, quise poner algunas fotos reales porque creo que la realidad prima, incluso sobre el papel. Y esta es una instalación que hice yo personalmente, un high-tech. Para que se hagan una idea, instalamos dos estaciones de estas. Esto se instaló y en ese momento, de hecho, lo que les voy a mostrar están instaladas porque las estamos comparando con dos estaciones regulatorias. Y la instalación de esto básicamente es una instalación que duró 1 hora, por ponerle mucho. 1 hora instalar las dos estaciones, 1 hora para tener datos reportando y para poder tener una, una red de dos estaciones ya enviando datos y generando información. Aquí donde estoy yo, de hecho, esta bolsa, en la bolsa, literal, estaban dos equipos con todo lo que es la parte pues de instalación que es muy sencilla, es muy fácil. ¿Por qué esto da puntos? Porque recuerden que una de las limitantes o de la problemática que les planteaba es que la parte de operación de las estaciones regulatorias es un dolor de cabeza en muchos casos y se vuelve en una limitante para poder comenzar a generar datos y comenzar a tener políticas, incluso políticas públicas, donde yo pueda empezar a aterrizar lo que pasa con el tema de calidad del aire. Ese tema de que les menciono que no tiene costos operativos, no tiene costos operativos porque, como les digo, la magia sucede es en el algoritmo de inteligencia artificial. En otras tecnologías, ¿qué es lo que pasa? Que usualmente tengo sensores donde el fabricante me dice que tengo que hacer ciertas calibraciones frecuentemente, donde tengo que reemplazar los sensores con cierta periodicidad dependiendo del sensor que esté utilizando. Y esto hace que al final vuelva a tener costos operativos. BT realmente lo que quiere es solucionar eso de raíz. Y la solución de raíz, como estamos hablando de que el algoritmo es el que realmente me entrega un dato corregido y un dato cercano a la estación regulatoria, estamos hablando de que ese algoritmo asimismo es capaz de identificar cuál es ese punto de corte o ese punto donde mi dispositivo no va a poder seguir midiendo con esas correlaciones que les mostraba que tiene el equipo. Ese tiempo, Beter, y junto con el algoritmo que desarrollaron, está definido cada 2 años. Entonces, la estación de monitoreo, yo no tengo que hacer ningún mantenimiento, ninguna calibración, porque el mismo algoritmo identifica que un sensor de monóxido, por decir alguno, trabaja de una manera el día 1, pero trabaja de otra manera el día 450. Su funcionamiento es diferente y el algoritmo lo sabe y por eso mismo va ajustando y corrigiendo. Por supuesto, hay limitantes. ¿Y la limitante cuál es? Máximo en 2 años. No es que no funcione después de 2 años, pero sé que hasta los 2 años tengo una correlación muy, muy, muy buena con lo que son estaciones regulatorias. Entonces, cuando hablamos de que no hay costos operativos, hablamos de que en realidad la estación la instalo, no tengo que hacer absolutamente nada más. Lo único que va a tener que hacer es cada 2 años cambiar el cartucho de sensores completo. Ese es el costo operativo que tendría cada 2 años. La parte tal vez más relevante para mí es la parte de la información que me genera este tipo de estaciones. Y cuando hablamos de que me genera información, estoy hablando no solo de lo que puedo yo explorar, digamos que en su plataforma, en lo que me genera, sino de hecho la capacidad de la plataforma y de esta red de nodos inteligentes de generar informes
de manera incluso automática, donde yo puedo tener un montón de variables, parámetros, gráficas, información acerca de qué es lo que está sucediendo y que también les quiero mostrar, de hecho, en unos instantes. Entonces, aquí quiero hacer una pausa y de hecho quiero en este momento compartirles toda mi pantalla. Y aquí lo que quiero compartirles en este momento es la plataforma como tal. Porque como les mencioné, aquí es donde está, digamos, que realmente lo importante y ese producto final valioso que nos ofrece, o las herramientas que nos va a ofrecer. Estas, de hecho, son dos estaciones reales, son dos demo, pero son equipos reales que están midiendo y que, de hecho, están instalados en la región de Boyacá en unas pruebas que estamos haciendo con estaciones regulatorias. Esto es parte de lo que le estoy comunicando todo el tiempo a los clientes, a las entidades y a todo el que estoy visitando y presentándole esta tecnología. Yo fielmente creo que va a aportar mucho a transformar la calidad del aire en Colombia y por ende soy consciente de que muchos van a tener que probar para creer. Entonces, por eso en Hightech estamos totalmente abiertos a que si alguien quiere probar la estación, si alguien quiere implementar un piloto, hacer comparaciones con tecnologías regulatorias, es más que bienvenido. Estamos convencidos de que estas estaciones funcionan y cumplen con todo lo que les he mostrado hasta ahora. Esta es la plataforma, por supuesto, lo básico y más básico que va a hacer la plataforma es mostrarnos un mapa como este, donde yo puedo ver por satélite o puedo ver por las calles, como si estuviera en Google Maps. Básicamente puedo ver las estaciones, sea una, dos, 20, 100, las que yo quiera tener. Y en este mapa, pues tengo estas dos que están instaladas. Tengo una que está ubicada en Sogamoso, otra está en Nopsa. Y por supuesto, lo que voy a tener es visualmente una identificación rápida de cuál es ese índice de calidad del aire. En este momento, el índice que está aquí configurado es el de la EPA. Sin embargo, estos índices se pueden escoger entre varios que hay. Puedo crear uno que yo quiera, ¿no? Entonces, aquí de forma rápida, pues puedo ver que el índice de calidad del aire en este momento para las dos se encuentra, digamos, que bien, ¿no? Por supuesto, cuando yo hago clic en una de estas y ya quiero ir más al detalle, voy a empezar a desplazarme en la parte izquierda, donde básicamente voy a ir por las diferentes herramientas que me da. Una de ellas o la más básica, pues es entrar a una estación en particular y poder identificar cuál estación es, cuáles son sus seriales, dónde está ubicada, cuándo fue el último dato, si la batería está bien, si el estado, digamos, de comunicación está bien, si hay eventos asociados. Y esto tiene mucho que ver con lo que decía Jorge, que parte de la labor de medir calidad del aire es darle herramientas también a la comunidad de que participe. En esta plataforma uno puede colocar eventos como usuario de la plataforma, es decir, en este ejemplo que tengo acá, cuando comenzó un concierto cerca donde estuvo instalada esta estación en cierto momento, pues básicamente yo puedo ingresar en este momento en comenzó un concierto. Entonces puedo relacionar eventos de la vida real y que están sucediendo para poder mirar cómo eso impacta en ciertos parámetros de calidad del aire, ¿no? También puedo ver el nivel de batería. El equipo tiene una batería de respaldo que le da más o menos 4 o 5 días de autonomía, pero es más de respaldo, no es una batería para estar utilizando el equipo como si fuera algo portátil. Después tengo una visualización y esto, como les digo, es tal vez de las herramientas básicas que le vamos a pedir a un equipo como estos, donde yo voy a poder ver en diferentes tiempos, voy a poder ver todo lo que ocurre con los parámetros que mide la estación. En este caso, estas están configuradas con 4 gases, con material particulado, temperatura, humedad, presión y ruido. Acá voy a poder ver todas las variables, todo el comportamiento. Por supuesto, voy a poder explorar si quiero ver, no, acá hay unos picos que quiero explorar un poco más a fondo. Lo voy a poder hacer. Voy a poder jugar como cualquier plataforma moderna, ¿no? Voy a tener una herramienta de hecho de dispersión para que esta herramienta, cuando yo instalo una estación en un sitio a largo plazo, voy a empezar a ver correlación entre diferentes variables. Aquí coloco temperatura y humedad porque tal vez es la que a corto plazo más rápido voy a ver, pero esto puede ocurrir con diferentes variables que mida la estación. Entonces, básicamente es una herramienta para poder ver qué tanto se correlaciona una variable con otra y cómo es esa relación, que es básicamente esto que estamos viendo aquí. Tengo, por supuesto, todo el tema de estadísticas. El equipo me va a entregar estadísticas de cada parámetro. Lo mismo, puedo escoger
el tiempo que yo quiera, hay unos predeterminados o puedo escoger uno personalizado, pero básicamente voy a tener todo lo que es mínimo, media, máximo y percentiles de cada una de las variables que está monitoreando la estación. La estación tiene un sensor de ruido, también es un sensor indicativo, pero ruido, por ejemplo, es de hecho uno de los temas más preocupantes en muchas ciudades. Hay ciudades donde con Beter se ha implementado este tipo de tecnologías más por niveles de ruido que por niveles de contaminación asociado a gases y a partículas. Entonces, tengo redes de monitoreo de ruido donde me entrega el nivel de ruido con los parámetros más básicos, el LQ, el diurno, nocturno, equivalente, máximos, pero básicamente tengo datos que me sirven para identificar qué es lo que sucede. De hecho, ahorita se me escapa, pero sé que hay una ciudad en España donde implementaron una red más por un tema de ruido, donde por supuesto esto es indicativo, pero donde yo identifico que hay problemas es ahí donde yo quiero la autoridad haciendo medición con equipos regulatorios. Y es básicamente ese es el concepto, digamos, que se está manejando en otras partes del mundo, ¿no? Cuando hablamos de tener información, voy a cambiar. A ver aquí, perdón. Estamos hablando de que estas tecnologías me tienen que dar herramientas para poder identificar problemas. Parte de poder identificar un problema, y cuando yo hago mediciones muy puntuales, como ocurre cumpliendo, digamos que con las regulaciones y cuando no tengo sistemas de monitoreo continuo, sino más bien campañas de monitoreo, es que tengo datos de un periodo. Pero cuando tengo datos de todo un año, empiezo a tener este tipo de gráficas que básicamente que lo que está haciendo es mostrarme cómo se comporta un contaminante en este caso, por día de la semana. Es decir, en junio, mis lunes se comportaron más o menos de esta manera, mis martes, mis miércoles y así toda la semana. ¿Para qué sirve esto? Pues sirve básicamente para yo poder identificar de pronto para un contaminante, mire, es que está pasando que en este contaminante todos los sábados tengo unos niveles altos. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué es lo que me está afectando eso? Empezar a mirar, es que es el sábado. ¿Qué variables, si soy una empresa de mi operación, puede estar impactando en ese contaminante? ¿O qué actividad estoy haciendo que impacte o que haga que aumente ese contaminante? Esto se puede realizar con este tipo de gráficos. Y esto no solo ocurre en semanas. De hecho, aquí abajo vemos uno donde podemos ver la evolución horaria, es decir, en un día cómo evoluciona la contaminación de ese parámetro específico, o incluso anual, que es el ideal, ¿no? Tener tantos datos que yo puedo tener un año y poder analizar y poder decir, en este caso, pues todo es muy parejo, pero hay contaminantes donde a veces, o bueno, cuando tengo una estación también instalada durante mucho tiempo, voy a identificar que hay meses donde mi contaminación para cierto parámetro se comporta muy diferente a otros meses. Y ahí también puedo empezar a generar diferentes acciones que contribuyen. Y finalmente, pues voy a tener, digamos, lo que usualmente todo el mundo mira primero y es cuál es el resultado de esa medición. Es decir, respecto a límites legales, cuántas veces superé ya sea el valor horario, diario, límite, entre otros. Y por supuesto una gráfica de este estilo donde lo que voy a hacer es poder ver todos los días del mes cuál fue mi calidad del aire y cuál fue el contaminante o el parámetro que tuvo, digamos, que un mayor efecto en mi calidad del aire, ¿no? Entonces aquí pues podemos ver que este está mejor. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, que en este mes tuve muchos amarillos, casi todos asociados a material particulado, algunos naranjas y un verde donde escasamente estaba ozono como el contaminante que más me afectaba. Eso es para una estación, pero ahora cuando yo tengo una red de monitoreo, pues a veces yo quiero es poder comparar diferentes estaciones y saber si hay una diferencia entre un sector y otro. Para eso yo puedo utilizar esta parte que es de comparación. Básicamente yo puedo seleccionar estaciones de una lista. Si tengo 20, puedo escoger una, dos, cinco, las que yo quiera, de una lista o incluso a veces es más fácil visualmente yo buscarlas en el mapa y poder seleccionarlas y poder comparar esas dos estaciones. Es decir, poder yo coger un parámetro, sí, PM10, por ejemplo, entre dos estaciones y poder saber cuál es la diferencia o cómo se comporta una respecto a la otra, ¿no? Y aquí básicamente voy a estar comparando tanto en los parámetros como en el tipo de gráficas que les mostraba ahorita. Entonces, eso me va a ayudar a entender cómo un sector o una ciudad o un punto de monitoreo puede ser diferente del otro y de pronto darme más información acerca de por qué hay esas diferencias, ¿no? Y aquí aplica exactamente lo mismo para las estadísticas, los límites legales y todos los demás
variables que mide. Por supuesto, como lo hablábamos al principio, la idea de estas tecnologías es poder tomar decisiones. Y yo solo puedo tomar decisiones de manera rápida si sé que algo está sucediendo. Y para eso, la plataforma tiene una serie de alarmas que yo puedo configurar. Yo puedo configurar cualquier tipo de alarma, tanto de umbral como de estado. ¿Qué es estado? El equipo, la batería descendió del 50%, yo quiero saberlo. Eso es un umbral de estado. Se desconectó a Internet. Yo quiero saber que se desconectó a Internet. Se apagó el equipo. Yo quiero saber eso. Y las de umbrales están asociadas es a parámetros de medición. Yo quiero saber cuando el material particulado sobrepase los 15 miligramos por metro cúbico de PM2.5. Entonces yo puedo configurar eso para un usuario, para toda la organización. Digamos que hay muchas maneras de configurar esas alarmas. Y por supuesto lo que va a hacer es que cuando ocurre ese evento, me llega un correo electrónico donde yo estoy informado de que ocurrió ese evento. Tengo la parte de descargas. Hasta acá digamos que yo lo llamo lo más básico que puede tener una plataforma hoy en día. ¿Qué son descargas? Básicamente yo puedo descargar manualmente un periodo de tiempo, es decir, yo puedo decir, quiero descargar lo que ocurrió de ayer a hoy para esta estación o para estas dos estaciones y básicamente lo que va a hacer es descargarme un archivo CSV donde yo voy a poder ver todos los parámetros, voy a tener todos los datos, digamos, en un formato modificable donde yo puedo jugar con ellos, hacer mis informes, mis gráficas y demás. Pero realmente el valor más grande para mí de este tipo de plataformas, especialmente Better, es que me permite incluso generar reportes, reportes donde yo puedo tener ya toda la información de uno o varios puntos de monitoreo. ¿Qué reportes puedo hacer? Puedo hacer reportes manuales, es decir, quiero un reporte de esta semana, yo lo genero para esta semana, o puedo generar reportes automáticos, como estos que están acá arriba, que son reportes que yo configuro y yo le pido a la plataforma los genere con cierta frecuencia. Es decir, yo quiero, por ejemplo, este que está aquí programado, yo quiero que me genere un reporte todos los miércoles de los últimos 7 días, todos los miércoles va a generar un reporte y me lo va a generar para que yo lo pueda descargar. ¿Cómo se ve un reporte? Y se los voy a mostrar. De hecho, este es un reporte. Como les digo, todo esto es de manera automática y configurable, pero básicamente uno puede colocar su logo, le va a decir cuál fue el periodo, la zona horaria, le va a indicar cuál es el contenido de ese reporte, una pequeña tabla donde le indica, por supuesto, qué contenido tiene el informe, y va a empezar a hablar de un contexto. Estos textos están predeterminados y se basan nuevamente en la información de las estaciones. Se podría llegar a modificar si uno lo requiere, pero digamos que todo está predeterminado para yo poder tener un contexto, poder saber que tengo estas dos estaciones en este caso, dónde estaban las estaciones, poder tener un resumen de estadístico de las dos estaciones, de todos sus parámetros, poder saber cómo se comportaron mis estaciones respecto a umbrales legales o a límites legales. Después puedo ver en cada una de las estaciones ya puntualmente dónde está ubicada, qué parámetros medía, cuáles fueron las condiciones meteorológicas de esa estación. Sensor por sensor tengo un reporte que me muestra todo el tema de gráficas, comportamientos horarios, comportamiento, digamos, histórico, etcétera, etcétera, por cada uno de los sensores, incluyendo, por supuesto, el sensor de ruido, que aquí también tengo todo lo que son los parámetros básicos de medición de ruido. Y por supuesto, indicándome cómo se comportó para el periodo que yo seleccioné ese índice de calidad del aire en esos días que yo estuve generando ese reporte. Esto lo hace con una, dos, 20, 100, 200, 400, la cantidad de estaciones que yo le indique que quieran en mi informe. Yo puedo dar un informe para Boyacá con estas dos que tengo y otro para Cundinamarca porque tengo otras 5. Puedo generar uno para todas, puedo hacerlo como yo quiera y puedo seleccionar las diferentes secciones del informe, ¿no? En este caso, este informe incluso yo le coloqué que me colocara como anexo toda la parte de los datos con los que están construidos todas las gráficas y toda la información del informe. O sea, aquí están todos los gráficos. E incluso le pedí que me colocara también al final la parte de eventos, es decir, que me mostrara una tabla con eventos que usuarios, en este caso era yo, colocara, digamos, de lo que pasó. Aquí eventos que yo puse como ejemplo, pues básicamente un concierto que comenzó, un incendio que visualicé en tal sitio, y esto, por supuesto, queda con una etiqueta de tiempo y hora que yo puedo correlacionar con los datos. Finalmente, como les digo, puedo añadir eventos que eso le da la opción a las personas
de poder interactuar y poder contribuir también con este tipo de estudios. Y por supuesto, de esta plataforma incluso yo puedo generar un link público, es decir, yo quiero que alguien pueda ver los datos, más no manipular nada ni bajar informes, solamente ver los datos. Puedo generar un link público también para que, digamos, que pueda visualizar esto, ¿no? Eh, Esto, digamos, que es para mí el producto final valioso. Y aquí, digamos, que quiero cerrar y voy a abrir el espacio además por tiempo ya para que podamos mirar las preguntas que puedan haber. Pero básicamente estamos convencidos que esta tecnología, que el principal problema de este tipo de tecnologías era el tema de precisión de los datos, y el tema de que había ciertos costos operativos, aun cuando eran indicativas. Estamos convencidos que Better soluciona esas limitantes que tenía ese tipo de tecnologías. Entonces, con Better realmente voy a poder tener datos confiables, voy a poder generar mucha información, voy a poder llevar la medición de calidad de aire a otro nivel y realmente vamos a poder entender qué es lo que sucede en diferentes sectores, espacios, ciudades, momentos de incluso de nuestras ciudades, y realmente con esos datos vamos a poder tomar mejores decisiones. Vuelve y juega, esto no va a reemplazar las estaciones regulatorias, pero creo que con estaciones regulatorias no vamos a solucionar el problema. Esa es mi percepción personal y es lo que yo creo. Creo que con estaciones regulatorias no lo logran los países europeos, no lo logran países como Estados Unidos, donde los recursos son limitados y no alcanza para yo poder tener la cantidad de estaciones que quiero. Y estamos hablando que ellos tienen bastantes más estaciones regulatorias de las que tenemos nosotros. Y aún así, en esos países, esos recursos son limitados y están acudiendo a este tipo de tecnologías. En nuestros países, que tenemos aún más, eh, digamos que evidente esa falta de recursos, creo que este tipo de tecnologías realmente van a hacer la diferencia. Y al final, tener este tipo de tecnologías implementadas, lo que va a hacer es, como les mencionaba al principio, cumplir con el propósito que tenemos nosotros, que es proteger la salud y el medio ambiente. Y creo que esta es la manera como es. Son tecnologías muy nuevas, muy modernas. Las regulaciones no van a la velocidad que va esto y se va a demorar unos años en poder implementar y regular esto, pero creo que también es parte y es parte de la responsabilidad que tiene Hightech, de empezar a traer esto, así no haya una regulación local, y empezar a dar estas herramientas a todos los que nos están acompañando hoy, que hay consultores, hay entidades ambientales, hay universidades que hacen investigación, hay gente incluso de otros países que también invitamos, porque realmente creemos que este es un paso más cerca para poder solucionar e identificar muy bien nuestros problemas de calidad del aire. Con esto cierro oficialmente, y bueno, abramos el espacio a preguntas de pronto que haya. Vamos a revisar a ver si hay alguna pregunta. Si alguien de pronto quiere hacer alguna pregunta, digamos que el micrófono está apagado, pero si alguien quiere de pronto realizar alguna pregunta, algún comentario, bienvenido, me puede levantar la mano y con todo gusto pues abrimos el micrófono para que lo pueda hacer también. ¿Listo? Listo, Bueno, tenemos varias preguntas en el chat. No sé si quieras sí, que las vaya leyendo o si le sí, vamos a abrir los claro. micrófonos a la gente. ¿Cómo crees que lo podemos hacer? Yo creo que contestemos las que están en el chat, y si alguien adicional quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, bienvenido también, pues esa persona nos levanta la mano y con mucho gusto pues le abrimos el micrófono y le permitimos como el espacio. Bueno, preguntas. Perfecto, A ver, perfecto. Entonces vamos a arrancar. Tengo por aquí, arriba habían preguntado, sé que igual en el transcurso de la charla lo conversaste, pero valdría la pena reiterarlo. Nos pregunta Germán, buen día, por favor considerar en la charla el comentar si los equipos están aprobados por EPA o norma europea o si solamente son equipos para mediciones indicativas y no para comparar con norma. correcto, sí. Digamos que creo que en la charla se habló, pero lo vuelvo a mencionar. Los equipos no tienen aprobación EPA y no van a tener aprobación EPA. No hay manera de que la EPA vaya a aprobar estos equipos por muchas razones, eh, pero no va a suceder. Empezando porque si esto fuera aprobado EPA, pues básicamente le decimos chao a todas las otras estaciones que conocemos, que son regulatorias y que tienen pues todo el tema, ¿no?, de cumplimiento normativo. Entonces no van a tener esa aprobación.
Aprobación europea tampoco van a tener por la misma razón, que si tienen este tipo de equipos y lo que Beter se ha esforzado mucho es tener validación de esos datos. ¿Qué quiere decir validación de esos datos? Están los estudios que les he comentado, o sea, que se contratan universidades para poder comparar los datos, universidades que tengan obviamente un prestigio, se contratan entidades como SGS para que certifiquen el desempeño de los equipos. Sí hay un par de normas, no quiero llamar normas, son más de guías para este tipo de tecnologías. Hay una de la EPA, de hecho les comparto aquí rápidamente, rápidamente les voy a compartir aquí. Perdón, un segundo, qué pena con ustedes, pero eh, acá está. No, perdón. Epa, ¿qué se me hizo? No me deja ver eso aquí. Dios mío. Les quiero compartir aquí. Acá está. Entonces, no hay como tal una aprobación EPA, pero, la EPA sí tiene unas pruebas de desempeño para sensores de gases. Entonces, sí hay documentos que digamos que avalan que el equipo cumple con esas pruebas de desempeño que pide la EPA. Hay también una norma técnica europea que también habla de pruebas de desempeño o incluso clasifica este tipo de tecnologías como en ruido de pronto se ve más claro, o sea, clase uno, clase 2, clase cero, dependiendo del desempeño que tienen. Y digamos que también hay documentación de eso. Y por supuesto hay otra documentación, esta aplica principalmente es para la parte de material particulado, donde en CERS también se hizo, digamos que el ejercicio para poder certificar que el equipo, digamos, que se desempeña y que cumple con ciertos criterios, ¿no? Entonces, no van a tener como tal una aprobación EPA, pero digamos que tampoco lo pretenden. Y por los costos y el beneficio-costo, obviamente no va a pasar. Jorge, no sé si quieres complementar algo. Sí, para dar respuesta y para dar un poco de tranquilidad, porque es cierto, la primera preocupación que nosotros siempre nos encontramos es, ¿va a haber de alguna manera norma? ¿No la va a haber? Efectivamente lo dijo Nicolás. A ver, es muy difícil que haya una norma. Sin embargo, tanto la EPA como el CEN, que es la norma de regulación aquí en Europa, a pesar de que ellos no tienen esta normativa, lo que hace es que sí saca o ha sacado unos protocolos, ¿vale? No son tácitamente una norma, son un protocolo. Pero ¿qué es lo que pasa con esos protocolos? Lo que pasa es que ellos dicen, vale, si este equipo, si esta tecnología evidencia de alguna manera que tiene algunos datos muy acercados a lo que pasa con las estaciones de referencia, nosotros entonces le vamos a abrir la puerta. Eso fue lo que hicimos y es justamente lo que está mostrando Nicolás. Para la EPA, básicamente lo que aplica es que si el equipo, bueno, lo digo de esa manera, el equipo pasa o no pasa, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice la EPA? ¿Qué es lo que nos dice la norma CEN a los fabricantes? Nos dice simplemente muéstreme con un laboratorio, con una empresa certificada y real. Muéstreme, por favor, que estos equipos tienen un funcionamiento o simplemente muéstreme que no lo tienen. ¿Qué es lo que sucede? Desde BETER lo que se hizo fue que se fue hasta la Universidad de Cambridge, justamente para que hicieran los estudios, se fue hasta SGS, ya estamos con la norma MCERTS, y básicamente lo que les dijimos fue, por favor, tomen los equipos, pruébenlo el tiempo que quieran. Ellos efectivamente hicieron una prueba de 6 meses, donde lo que hicieron fue ubicar 3 equipos junto a una estación de referencia y con respecto a eso, a los 6 meses, sacó los resultados. Los resultados, justamente lo que mencionaba Nicolás, resultados del punto 98, punto 95, punto 99 para algunos gases, donde todo ese resultado fue llevado a una certificación de Cambridge, de SGS y otras que nosotros justamente tenemos y que apoyan cuando se aplica hacia la EPA o hacia la norma CEN, apoyan como protocolo que los equipos son completamente funcionales. La EPA lo que dice es, el equipo, díganme por favor, ¿el equipo aprueba o no? Eso es lo que pide la EPA. Los equipos BETER aplican.
Lo que dice la norma CEN es que hay tres tipologías de sensores para esta tecnología. Tipo 1, los que miden muy cercanos a una estación de referencia. El tipo 0 es una estación de referencia. El tipo 2, que no mide de una forma tan amplificada, pero no está mal, digamos que los que están en la mitad. Y los tipo 3, que son los equipos que no pasan los resultados, no puedo decir los que son malos, pero los que no cumplen con los requerimientos necesarios. BTR justamente es tipo 1. Es de la mejor calidad, que está muy cercano a una estación de referencia. Entonces, para dar tranquilidad con respecto a la norma EPA, con la norma CEN, en este caso en Europa, habiendo ponido en este momento unos 800 sensores a nivel mundial y nosotros ya tener ubicados varios en Estados Unidos, en México, en Canadá, en Colombia, por supuesto, un par. Definitivamente la EPA se está dando cuenta, la norma CEN se está dando cuenta que estas posibilidades, si se certifican con respecto a estos tipos de certificadores, definitivamente pasan la prueba. Y es precisamente por el hecho de que cuando se genera un concurso, se genera una licitación y los licitadores le piden al gobierno central cuáles son las normas y le dicen la EPA, cuando sacan esos tipos de concurso, todos estos concursantes, al ver cuánto debe costar una estación, todos los concursos quedan desiertos, porque están pidiendo algo muy bajo con respecto a una referencia muy alta. Entonces, aquí, justamente por todos estos puntos, fue que se definió poder sacar estos apoyos. Entonces, en resumen, no hay hay una norma, hay certificaciones y estos protocolos son los que apoyan justamente para que los gobiernos, las entidades, las empresas puedan apoyarse y usar estas nuevas tecnologías. Muchas gracias, Jorge. Totalmente de acuerdo. Gracias, Jorge, por tu respuesta. Creo que los dos dejaron muy claro este tema y aquí hay una oportunidad enorme para todos los que nos acompañan y están en este webinar. Tenemos otra pregunta, Nicolás, de Fernando. Dice, buen día, ¿se han probado estos equipos para acreditación ante el IDEAM? No, ocurre exactamente, digamos que la respuesta es muy similar a la anterior. No, no, o sea, el IDEAM va a pedir que haya la aprobación EPA. Digamos que hay maneras de pronto de tratar de hacer un ejercicio de validación, pero no es tan sencillo. Digamos que ese tema tiene un tema muy complejo y lastimosamente a veces prima lo que está escrito en el papel, me refiero a que tiene que ser EPA, incluso a lo que muestra la realidad. Pero por supuesto, si en algún momento tenemos la oportunidad de hacer alguna validación con el IDEAM, tengan por seguro que la haremos y estamos totalmente dispuestos a poder proporcionar todas las herramientas o recursos necesarios para que ellos puedan probar. Dudo que puedan decir que se acredita el equipo, pero sí podrían dar algún visto bueno, digamos, comentario de cómo funciona la tecnología, que es algo en lo que le estamos también como trabajando. Pero aprobación como tal ante la IDEAM no la va a tener por las mismas razones que explicábamos anteriormente. Perfecto, Nicolás. Seguimos con las preguntas. Dice, buen día, ¿qué alcance espacial o radio tiene el flujo de aire del equipo? Bueno, yo aquí, esta pregunta me la hacen mucho, no solo con estos equipos, sino con muchísimos equipos. Es la pregunta de, bueno, y si yo coloco un equipo, ¿cuántos metros o kilómetros a la redonda estoy cubriendo? Mi respuesta siempre es ninguno. O sea, para mí, mi respuesta es muy personal. Ahorita si quieres, Jorge, también puedes complementar, pero el equipo va a medir dónde se coloca. Entonces, la tarea es colocarlo bien. La tarea es definir muy bien dónde lo tengo que colocar para que realmente esté midiendo o el punto más crítico o mi punto de interés. Eso va a depender de muchas cosas. Si me interesa, por ejemplo, proteger un colegio, pues voy a medir el punto más crítico de pronto donde hay más niños, donde más impacto puede tener. Si voy a medir de pronto una carretera, pues voy a medir de pronto el punto donde más tráfico va a haber o donde más flujo vehicular hay. Entonces, en realidad no es que pueda decir, instalo un sensor y me cubre tantos metros cuadrados o kilómetros cuadrados. Es más de cómo ubico el sensor y cómo de hecho,
Si bien esto es indicativo, el tratamiento de la instalación es igual a una estación regulatoria. Es decir, tengo que hacer las mismas consideraciones y seguir, digamos, un poco la guía de dónde instalo, la altura, la distancia a objetos. Ese tema, digamos, que es muy similar. Listo, continuamos con la siguiente pregunta. Nos pregunta, buenos días, por favor, ¿podrías mostrarnos los parámetros de ruido? Quizá de pronto ahí pudieras compartirnos la pantalla para que pudieran ver muy bien los parámetros de ruido del equipo. Sí, si te parece, por tiempo, con mucho gusto, Astrid, si nos dejas pues igual tenemos tus datos, pero si nos quieres de todas maneras confirmar tu correo electrónico, tu teléfono, te enviamos con todo gusto un par de reportes para que los puedas mirar, o incluso si en algún punto te interesa, pues te mostramos bien la plataforma o te damos de pronto acceso para que puedas verla, no hay ningún problema con eso. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿es compatible con otros sensores como por ejemplo H2S, TRS o NH3 como mediciones indicativas para olores ofensivos? Sí, es compatible con otro tipo de sensores, digamos que obviamente nos enfocamos en la parte de lo que es calidad del aire con los parámetros criterio, pero en sí el equipo, dependiendo de la configuración, hay alguna donde puede medir hasta 7 gases. Hay sensores de H2S, hay sensores de amoníaco. TRS es un poquito más difícil, no hay un sensor como tal, no existe un sensor que mida TRS, pero digamos que sí puede tener uno herramientas indicativas para temas de olores. El tema de olores es un tema bastante complejo y digamos en el cual podríamos profundizar mucho más. Podríamos de pronto hacer alguna otra charla ya muy enfocada en eso, pero digamos que sí hay opciones de tener otro tipo de sensores y obviamente enfocar a que el nodo no solamente mida los parámetros criterio, sino que también me dé información de otros contaminantes que en este caso afectan el tema, digamos, de la percepción de olor. Listo, tenemos un par de preguntas. Bueno, sí, preguntas y comentarios. Cassandra nos dice muchas gracias por la presentación. Me gustaría saber si existe la posibilidad de recibir un equipo de prueba para evaluar la tecnología en nuestro entorno local. Estamos dispuestos a comprometernos a mostrar los resultados a las autoridades gubernamentales y en eventos relevantes con el objetivo de apoyar la difusión y adopción de esta tecnología. ¿Podrían proporcionarnos más información sobre cómo podríamos coordinarlo? Ahí les estoy escribiendo a las personas que están interesadas que nos dejen el correo electrónico. Nicolás, no sé si necesitemos algún otro dato adicional para poder coordinar este tema de las pruebas con los equipos. No, prohibí esas dos y a las dos personas que colocaron, como les mencionaba, estamos totalmente dispuestos, abiertos. Para eso tenemos acá equipos demo, acá hay dos, vamos a tener otro, de hecho pronto acá también adicional. La idea es precisamente esa, la idea es que puedan probarse, puedan utilizarse, pueda los clientes interactuar con ellos, así que simplemente con los datos coordinamos y podemos ir planificando, digamos, que ese tipo de pruebas o ese tipo de validaciones, no hay ningún inconveniente con eso. Perfecto. Creo que aquí hay otra pregunta. Yo pregunté en la página, ¿qué tan sensible es el equipo? Entiendo que algunos equipos son buenos para lugares contaminados, pero quizás no para lugares con bajas concentraciones. Entiendo que los inputs del algoritmo son los datos medidos, datos de calibración, tiempo de vida del equipo. El algoritmo toma alguna información desde productos satelitales. ¿Hay algún otro input que se me escape? Bueno. A ver, el equipo está diseñado para ser muy sensible. Y cuando hablo muy sensible es que si bien son sensores electroquímicos, como lo mencionábamos, su sensibilidad es bastante alta. De hecho, les quiero compartir aquí. Pero estamos hablando de que para muchos de los sensores, estamos hablando de que tenemos límites de detección tan bajos como una parte por billón y resoluciones también en partes por billón. Entonces, claramente está, digamos que muy enfocado en ese tema. Entonces, sí son muy sensibles y están diseñados para monitoreo ambiental. Porque sí es algo que ocurría especialmente al principio con algunas estaciones indicativas al principio, en las primeras, digamos, que tuvimos la oportunidad de ver, es que
pues se mostraban como indicativas, pero en realidad medían en partes por millón, por ejemplo. Entonces, digamos que no me permitían realmente identificar como eso. Entonces, realmente sí son equipos que son muy sensibles. Respecto a los datos que toma para el algoritmo, estoy seguro que son muchos datos. Claramente van a ser los datos de los sensores, van a ser los datos de meteorología que impactan en el tema de medición, tiempos de vida de los sensores, cuál es el estado de los sensores. Digamos que ese algoritmo implementa temas de los sensores, también tiene temas ya muy de desarrollo, digamos, conceptual, es decir, hay conceptos que están detrás del algoritmo de termodinámica, de física, de dinámica de fluidos, incluso. Hay muchas cosas, digamos, que en el fondo de ese algoritmo, que son ya muy técnicas, pero desde productos satelitales no estoy seguro si toma alguna información, Jorge, yo creería que no, la verdad. Yo creería No, que se no, basa más. ninguna. Ninguna precisamente porque el objetivo, el hecho es que la información que se pueda tener se pueda tener en puro. Y como lo estaba mencionando Nicolás, cuando se obtiene la información, la calidad del aire en ese entorno circundante, con respecto a la sensibilidad tan alta que tiene, que de hecho agrego a lo que mencionaba Nicolás, es por eso que nosotros no lo sugerimos en un interior, porque básicamente algún tipo de líquido spray que se ponga en el aire para limpiar las ventanas contaminaría los niveles de datos, solo como para un paréntesis. Justamente por esa sensibilidad no necesitamos ningún tema satelital, más allá que esos datos satelitales puede que no estén correlacionados en lo que está pasando en un punto específico. Tengan en cuenta que si uno de estos sensores se ubica voy a poner el Parque Nacional, por ejemplo, en Bogotá, se ubica en el centro del Parque Nacional, no va a tener los mismos niveles de correlación que pueda tener sobre la Caracas llegando a la 72, precisamente porque los niveles de coches, de automóviles, la emisión que se genera, la cantidad de personas, la polución es mucho más alta. ¿Vale? Entonces, al tener, perdón, muchos datos que sean especificados directamente en el sensor, hace que la información que ustedes reciban, que toda esa que se reciba sea completamente en puro. Pero el proceso, el postprocesado que tiene dentro de los algoritmos es justamente la unmillonésima sumatoria de muchísimos parámetros. Es muy distinto medir el ozono a las 3 de la mañana que a las 2 de la tarde, que a las 8 de la noche, estando, bueno, en el caso de Europa, no precisamente en Bogotá, en verano o en invierno, o estar midiendo en Bangladesh o estar midiendo en Canadá a menos 34 grados centígrados. Cada uno de los datos dan un valor absolutamente distinto. Es por eso que la eficiencia del dato es tan alta, pero no se toma ningún tema satelital justamente para dar la mejor linealidad y el dato más en puro posible. Muchísimas gracias. Bueno, creo que no Gracias, sé Jorge. si hay más preguntas. No, solo tenemos una última pregunta sobre el tema de costos. No sé si ahí le vamos a dar respuesta al cliente o también que nos deje sus datos para enviarle toda la información y fichas Sí, técnicas. en tema de costos, por supuesto que podemos enviar ya información más específica, varía obviamente de la configuración que tenga el nodo. Voy a hablar de precios en Colombia porque sé que hay personas de otros países, entonces en Colombia por lo menos, aquí digamos que cuando les hablamos que el costo es significativamente menor. Estamos hablando de que una estación con los parámetros regulatorios, incluyendo también la parte de velocidad y dirección del viento, que es algo que de pronto lo que les mostré no está porque los que están ahí no tienen eso, pero uno puede ver incluso una rosa de cómo se comporta el contaminante digamos que en diferentes, en las diferentes posiciones o en diferentes, digamos, de dónde viene, dónde va. Está aproximadamente con un cartucho de reemplazo, es decir, 4 años de operación, más o menos 65 millones de pesos, más o menos. Esos son precios antes de IVA. Pero es un precio importante, ¿no? Comparado
con lo que cuesta una estación para esos mismos parámetros, que les aseguro que realmente bien hecha y bien puesto el shelter y todo, no va a bajar de esos 1.000 millones que les decía. Entonces es una diferencia bastante grande y precisamente por eso estamos convencidos de que va a ser algo disruptivo y que va a permitir de verdad transformar, porque es la experiencia que hemos tenido. O sea, créanme que he visitado muchas entidades oficiales, muchos clientes, y la dificultad no es que la gente no, o sea, no es que una entidad oficial no quiera medir calidad del aire, al revés, ellos quisieran tener muchos más datos, muchas más estaciones. No es que una empresa cuando contamina o que cree que contamina esa tiene un impacto, no es que no le importe. Ella también quisiera poder dar herramientas para ellos mejorar y para que la comunidad también sepa que están mejorando y que ellos también puedan conocer y apropiarse del tema de calidad del aire. Pero hasta el momento este tema de costos sí ha sido una limitante. De hecho, sé que nos acompañan consultores e incluso para el tema de consultoría es una limitante, o sea, porque estamos hablando de costos muy altos de inversión, de acreditación, de equipos, que hacen que obviamente que hacer mediciones o estudios de ese tipo se vuelvan muy costosos y eso evidentemente limita nuestro margen de maniobra. Entonces, yo creo que estas tecnologías nos van a dar mucho más margen de maniobra para poder, digamos, que atacar esta problemática. Veo que Ariel tiene la mano levantada. Te voy a dar ahora el micrófono para que puedas em, compartirnos tu pregunta o tu comentario. Listo, Ariela, ya puedes abrir tu micrófono. Ariel, bueno, creo que algo pasó ahí no sé si con las señales. Sí, tenemos una Eh, última pregunta, Nicolás. Dice que no puede abrir el micrófono. Entonces, de pronto que nos la envíe escrita o como nos quede más fácil. Tenemos una otra pregunta. Dice, ¿este equipo se puede usar al interior de oficinas con el objetivo de determinar la calidad del aire dentro de este tipo de recintos? No, la respuesta es no, está diseñado para estar en exterior y ese es, digamos, que es el diseño para el cual, de hecho, en interior puede haber ciertos contaminantes, especialmente en la parte de gases, que están en niveles bastante altos y que al final lo que van a hacer, pues, es desgastar o incluso dañar los sensores con mayor rapidez. Entonces, no está probado, digamos, que para ese ambiente ni diseñado para ese ambiente. Para eso, digamos, que hay otro tipo de tecnologías que igual con mucho gusto vamos a compartirles información. Germán nos está preguntando, como consultores nuestras limitantes son las normas ambientales, las cuales nos restringen al uso de equipos aprobados. ¿Ustedes han hecho alguna gestión con el INEAM para su validación? Bueno, eso lo habías hablado al comienzo, en las preguntas iniciales, pero no sé si quieras de pronto complementar algo a esa inquietud que nos hace Germán. No, no, lo mismo. O sea, digamos que, pues sí, claramente estamos tratando de hacer todas las validaciones con el IDEAM, con corporaciones, con todo lo que podamos va a sumar, pero en este momento la respuesta, digamos, es que la validación de este tipo de tecnologías va a ser difícil, digamos, que tener como una aprobación a corto plazo, por lo menos. Y Ariel nos pregunta, ya que no pudo pues solucionar el tema del micrófono, ¿cómo es la conectividad a Internet? Ya que hay lugares remotos que no cuentan con esta misma conectividad y el GPS está incorporado al equipo o lo toma a través de la conexión de Internet. Bueno, el GPS está incorporado, es un GPS, digamos que en tiempo real, por temas de energía, la sincronización no es una vez al día del tema del GPS. Igual Jorge me corrige si digo algo que no es del todo cierto, pero es una vez al día por tema de energía. Es decir, no es un equipo diseñado, por ejemplo, para yo pensar en colocarlo en un vehículo y hacer, digamos, que un monitoreo digamos, de un traslado y de lo que pasa como en ese traslado. El tema de conectividad, pues hay diferentes formas de conectar el equipo. Necesita internet, sí. Entonces, digamos que la base, o como por ejemplo están los dos que están instalados acá, están funcionando con un modem 4G, tienen simplemente una SIM card puesta y con esa, digamos que se le está dando internet. Hay otras formas de conectar, de hecho se puede cableado,
Hay otros protocolos de comunicación que puede tener el equipo enfocado, digamos, al tema Smart Cities, como LoRa, como otro digamos, que formas de comunicar. Entonces, hay un abanico de opciones, tocaría ver para el caso puntual cuál es la que puede servir. No sé, Jorge, si quieres complementar algo. No, no, no. Justamente se están dando la variedad y eso parte desde la necesidad puntual del que lo necesita, por supuesto. En muchas ocasiones, bueno, y hablo un poco en los casos que nosotros hemos tenido en Europa, definitivamente lo que más aplica son las redes 3G, 4G, donde pues van de fábula, la verdad es que van bastante bien. En lugares que son un poco más alejados, si estamos hablando de la comunicación Internet, hay posibilidad de hacerlo. O en dado caso, y que no lo recomendamos mucho por las capacidades ilimitantes que genera la tecnología LoRa. Definitivamente esa sería, pero tal cual lo que dice Nicolás. Perfecto. Perfecto. Creo que se abordaron todas las preguntas. Excelente Perfecto. conferencia, excelente webinar. A Jorge, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, que es el primero de muchos que tendremos con la marca. Nicolás, como siempre, muy clara y muy precisa la información. Sé que el tiempo es muy valioso, y a toda la gente que nos acompañó hoy, gracias por formar parte de esta transformación, que es lo que realmente estamos buscando con este tipo de tecnologías en el país. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos. A todos, muchas gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros. Y bueno, como le decía Angélica, es la primera de muchas charlas. Por supuesto, como siempre lo hemos mencionado, la labor de Hightech es más allá de proveer obviamente este tipo de tecnologías, también es educar y compartir la experiencia y la información que tenemos de primera mano. Así que en esa labor también estaremos constantemente comunicándoles a todos todo lo que vamos aprendiendo y lo que vamos rescatando de diferentes ejercicios como este. Así que gracias por el tiempo, gracias por acompañarnos y espero que nos acompañen en nuestra próxima webinar. Jorge, muchas gracias. Feliz tarde para ti por allá en España. Fue un gusto y estamos para ayudar. Bueno, que tengan buen día todos. Hasta luego. Sí.